Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el home dojo del karate funcional. Hoy estamos en el episodio 305 y vamos a hablar sobre las estrategias del karate. Mi nombre es Jorge Garibaldi y como siempre tengo a José Navarro Sensei para ayudarme en la tarea. Bienvenido Sensei. Hola, Jorge. En un comentario del video anterior, del podcast anterior, del episodio anterior que tuvimos, eh, un karateca nos escribe y dice que él no ve estrategias en el kata. No ve tácticas en el kata. Eh, y es muy lícito, está perfecto. No es una crítica del comentario. Lo que apunto es a que es muy difícil, si no se tiene la información, ver estas cosas de las que hablábamos. Entonces pensamos que en el episodio de hoy vamos a hablar específicamente de las estrategias del karate en concreto, ¿no? Y cómo las aplicamos en el karate funcional, que la premisa es la eficiencia máxima, ¿no? Poder terminar el conflicto lo antes posible, minimizando cualquier tipo de daño que podamos recibir, ¿no? Entonces, me parece que puede ser, valga la redundancia, un episodio funcional. ¿Qué decís vos, Pepe? Bueno, dos cuestiones. Una es cierto que bueno, la influencia de las katas que nos viene es un poquito de un carácter un poquito tradicional y también deportivo, Mm, que se ocupa de otro, digamos, de otras metodologías, ¿no? Y luego la táctica o la estrategia siempre se asocia al combate como tal. Entonces, el kata, al estar separado bueno, del combate, pues evidentemente no se llega a ver, no se llega a entender cómo uno puede rescatar estrategias, técnicas sí, pero estrategias de una kata llevándosela a cualquier tipo de mm. combate, incluimos aquí evidentemente la defensa personal, ¿no? Por eso hay esa separación. Pero también es un poco contradictorio en el mensaje que se da, ¿no? Porque también se dice que, bueno, que el kata contiene todos los elementos del karate. Mm. Suponemos, por tanto, que la estrategia también, o la estrategia ya no forma parte del karate. Bueno, ves, es muy interesante el tema porque yo durante décadas de entrenamiento en el dojo, no en el dojo del cual yo soy el director, el entrenador jefe, ¿no? Pero cuando en los dojos del cual yo era miembro, a mí nunca nadie, absolutamente nadie me habló de estrategia y táctica. Jamás. Y dentro del kata menos todavía. A ver, digo, no, eso es ciencia ficción, kata de estrategia dentro de un kata. Em, y quiero hacer también un pequeño paréntesis, porque justamente lo que decís tú ahí, Pepe, y digo, también colado con mi propia experiencia, un comentario que recibimos en Spotify diciéndome eh, que nosotros hablamos como que sabemos todo y que ya somos conocidos como los cuñados del karate. Yo dije, Ah, gracias, sí. no sabía que éramos conocidos, qué bien, genial. Gracias por la información. Dije, tal, si no te gusta nuestro contenido, no lo veas. Digo, no está hecho para ti, evidentemente. Este, pero lo que me llamó la atención, porque es bastante genérico, es un comentario que recibimos a menudo, el del que hablamos como si supiéramos todo. Eh,
o como que le ponemos cosas, que nos inventamos cosas. Y es el gran problema, me parece muchas veces que no el público que sigue el podcast de forma regular, ¿no? La gente que nos sigue, ellos ya están, son buscadores, están en la misma órbita de búsqueda que nosotros. Pero la gente que viene de afuera de forma esporádica, muchas veces cae en el error de juzgarnos desde sus propias limitaciones. Entonces todo lo que esté fuera de su horizonte tiene que ser malo o imposible. Es como si yo digo, "Ta, yo no puedo saltar eh, 2 metros 45, o lo que sea el récord mundial de salto, entonces es imposible saltar 2 metros 45". Y no es así. Eh, Hay gente con diferentes potencialidades, con diferentes experiencias, con diferentes capacidades de análisis, etcétera, etcétera. Y lo que representamos en este podcast es un estudio profundo durante muchas décadas. Y todos los errores que se puede hacer en el karate, los hicimos. Todos. Pero a diferencia de otros, aprendimos de ellos, ¿no? Y estamos acá para dar un mensaje. El que no se. Si el mensaje no resuena contigo, entonces este no es un podcast para ti. Pero, por ejemplo, el tema que vamos a hablar hoy, Pepe, es absolutamente, completamente de la cuna del karate funcional, del Jitsu Yutode. eh, eh, es la visión práctica que tenemos nosotros del karate. Y hay que más o menos estar en sintonía con esa idea, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Bueno, 2 cosas. Evidentemente, de lo que cuando salimos podcast, de lo que hablamos sabemos, porque no tiene sentido salir en un podcast que no y no saber lo que estás hablando, no tiene ningún Mm, sentido. Y luego, evidentemente, como decimos en otras veces, ¿no? Unas veces información, con lo cual no es algo que nosotros estemos deduciendo, sino que la extraemos de libros y demás, lo que hacemos es interpretarla, que estamos en nuestro derecho de interpretarla igual que todos. mm, Y otras veces experiencia propia, como es ahora, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo buscando eso precisamente y hemos encontrado que en el karate existen estrategias. exactamente. Es que no Y puede ser de entonces, otra forma. claro, no puede ser de otra forma. Si es un sistema de defensa personal, tiene que haber estrategias, seguro. Mm. Pero aparte, ¿estamos diciendo algo que vaya en contra del karate? No, decimos que en el karate está, Decimos que el karate es precisamente, más, es no que es más de lo que menos. se dice la gente. Y ahora, claro, evidentemente, en esa búsqueda, pues hemos encontrado algunas herramientas que son más útiles que otras, ¿no? Claro, entonces la única opción que tenemos es, bueno, podemos hablar de lo que sabemos. Seguramente nos van a escuchar poco hablar mejor de karate deportivo, ¿no? Porque de karate deportivo no sabemos nada. Claro. Así que este tema de hoy precisamente es un tema interesante porque es un tema que desafortunadamente la mayoría de los karatecas y nosotros nos movemos en un mundo de bastantes karatecas, de muchos estilos, de muchos niveles y de Mm, muchos países, donde para la mayoría, una gran mayoría, no voy a ser exagerado, pero es desconocido. O mm, sea, si tú le preguntas a cualquier karateca, ¿qué estrategia tiene esa kata que estás haciendo? Pues la respuesta que te dé, ahí es donde está el conocimiento que tiene. mm, Entonces, como bien dices tú, no es un problema de exceso nuestro, sino de efecto, ¿no? De los otros. claro. Justamente, bueno, entonces el episodio de hoy es para aquellos que acepten la idea de que el karate tiene estrategias y tiene tácticas. Que hay más allá de las formas, las coreografías, los Kihon, más allá de las 3K. Si te animás a pensar esa idea de que el karate tiene más que 3K, entonces este episodio es para vos. ¿Qué te parece si hablamos de la primera estrategia, ¿no? La física del combate, le podríamos decir, o sea, la dinámica de cómo moverse y de cómo gestionar la energía, ¿no? Ujú. En el contexto de combate. Entonces, una de las cosas más importantes en ese sentido es el hecho de la evasión, las estrategias de evasión que se pueden tener. ¿Qué decís, Pepe?
Sí, bueno, esto es primordial, porque es una táctica además que se puede usar con cualquier tipo de karateca o de agresor, Mm, ¿vale? Vamos a llamarle agresor, no lo vamos a enfocar en karateca contra karateca, sino contra cualquier persona, ¿no? Eh, es útil porque lo que evita precisamente es eso, que nos golpeen. No tenemos todavía la capacidad de conocer la potencialidad del otro. No hablo de potencia física, hablo de potencialidad, sí, todos los elementos que puedo usar en contra mm, mía. Entonces, no me puedo arriesgar a que me suelte algún golpe que me haga daño, ¿no? Entonces, la esquiva es una buena opción. Cuando hablamos de esquiva, estamos hablando de una serie de estrategias, no de técnicas de esquiva. Estamos mm, hablando lo vuelvo a reincidir porque es fácil que nos vayamos al mundo de la técnica, ¿no? mm. Y es un modo de estrategia. Evidentemente, es una técnica, ¿no? Pero la técnica es la subordinada, digamos, ¿no? Por cómo usamos ese tipo de esquiva contra alguien que no conocemos y que no sabemos que nos va a atacar. Claro. Eh, aparte, otro elemento que hay que tener en cuenta que eh, las esquivas quizás es un nombre genérico que es un poco limitante, ¿no? Porque Mm, las maniobras evasivas también se pueden usar para atacar, no solamente para evadir un ataque específico del contrincante, del contrincante, sino que también para generar ángulos de entrada eh, donde no se puede entrar de frente, por ejemplo, ganarle la espalda, ese tipo de cosas eh, que son necesarias, poder tener un trabajo de pie, un trabajo de distancia, un trabajo espacial que a distintas distancias te permita, bueno, permita gestionar el espacio, ¿no? Entre tú y tu oponente, de forma que te dé ventajas tácticas. Por ejemplo, yo qué sé, ponerle que él te tire una Mawashigeri, evadir angularmente y entrar directamente. O sea, si intentaras entrar de frente, te comerías la patada, pero si como estás evadiendo angularmente y poder entrar, mientras él está pateando, tú ya entraste, por ejemplo. Son tipos de estrategias que se pueden, si una vez que aprendiste una, puedes buscar otros lugares de aplicación, ¿no? Yo me acuerdo que haciendo tai chi, este, no me acuerdo cómo se dice kumite en el tai chi, pero justamente estábamos entrenando cómo un tirón, alguien que te está tirando, cómo darle una salida angular y una entrada angular para desequilibrarlo, ¿no? Y eso es fácilmente transferible bueno, el karate porque es un principio universal, ¿no? Digo, no es nada específico del tai chi. ¿Qué decís vos, Pepe? sí, bueno, no sé si te refieres al Shinna o al Sandban. Las 2 son No, formas de entrenamiento. sí, sí, no digo, como cuando nosotros entrenamos Kihon Kumite, una cosa así. Sí, una Sí. especie de elemento. Sí, bueno, para poder esquivar, evidentemente, tienes que quitarte del ángulo de Mm, de donde está la agresión, pues si no, no estás esquivando. Lo que estás haciendo es absorbiendo un golpe, ¿no? mm. Que es otro tipo de modelos, digamos, defensivos, ¿no? Y ahí interviene además lo que se llama el posicionamiento, ¿no? O toda aquella estrategia que tiene que ver con el control del espacio, es decir, cómo utilizo el espacio, no solamente la capacidad de apartarse de un golpe, sino entrar en aquel ángulo menos favorecido para el oponente y bueno, el que me favorece a mí, ¿no? Esa idea de posicionarse en el lugar adecuado y cómo uso el tiempo, que es el ataque del otro, y cómo utilizo el espacio para dejarlo lejos o para acercarme y inhabilitarlo, ¿no? Claro, porque la evasión en sí misma eh, soluciona muy poco. O sea, sí, soluciona de que o el golpe no te llegue o que puedas absorber el empujón o lo que sea, ¿no? Mm, Pero si solamente haces eso, va a venir otro golpe, va a venir otra patada, va a venir otro empujón. O sea que la evasión tiene que ser una forma de gestionar el espacio para poder ganar la posición, para poder eh, crear un contexto táctico a tu favor.
¿no? O sea, ganarle la espalda, entrarle con un ángulo que él no se esperaba, romper su estructura, entrar por su ángulo débil, yo qué sé. Hay un montón de Claro, cosas. no es quitarse, no es huir, ¿no? Sino Exactamente, precisamente saber dónde el otro finaliza su energía o dónde todavía no la ha comenzado, ¿no? Y exactamente. hace como una especie de acordeón, que es Mm. un ejercicio que se hace mucho, ¿no? En algunas artes de combate, ¿no? Que es Claro, salir, entrar, salir, ¿no? y una de las cosas que hacemos nosotros en el Lean Shunshin Tai, en el empuje de manos, constantemente es descubrir el vector de la técnica del oponente para poder movernos por afuera, pero bien pegaditos a ella, por ejemplo, ¿no? Este, eh, y es verdad, digo, el karate tiene que tener unas estrategias de evasión que le permitan generar una ventaja. Si no, lo único que hacen, acá en Dinamarca tienen un dicho, cuando haces algo que te soluciona un problema acá, pero el problema de fondo sigue estando, dicen, es como hacerse pis encima para calentarse, porque tenés frío, ¿viste? Sí, a los 10 minutos estás congelado igual, o peor todavía. La evasión en sí misma no soluciona el problema de fondo, ¿no? ¿Qué decís de si vamos a la estrategia número 2, que está, a simple vista pareciera que fuera la misma estrategia, pero tiene una gran diferencia, o sea, es diferente en su aplicación, que es la absorción. La estrategia número 2 es la absorción, que no es lo mismo que evasión. ¿Qué decís, Pepe? Sí, evidentemente, porque, es otra situación, digamos, otra situación de conflicto, donde en este caso, pues, no puedo quitarme, no tengo espacio, entonces son espacios normalmente más reducidos o, situaciones donde incluso he podido fallar en la esquiva anterior, ¿no? Y he Ujú. sido agarrado, ¿no? Eso viene mucho en las catas Dragaki, estás haciendo una cosa, de momento eres agarrado y tienes que liberarte de esa manera. Entonces, el comportamiento físico es diferente, claro, la dinámica estructural es diferente. Claro, aparte justamente, la dinámica estructural es diferente porque estamos en modo receptivo. Lo que estamos es, no, por H o por B no pudimos evadir, estamos en contacto físico, estamos en un Claro, clinch, estamos en un agarre, y ahí eh, podemos usar nuestro cuerpo para ceder ante el empuje del oponente y llenar los vacíos que haga. Y utilizar esa dinámica de poder ceder y de llenar vacíos a nuestro favor. Eso es, como base de eso tenemos también la adhesión, o sea, el muchimi, ¿no? O sea, poder pegarse al oponente y poder seguirlo en toda su dinámica de movimiento, ¿no? claro. Este, Aquí el uso del yu es imprescindible, es como que el exactamente. otro igual, por ejemplo, decía mi maestro de Aikido, decía: "Si no te dejas pegar, ¿por qué te dejas agarrar?", ¿no? Claro, exactamente. Eh, Entonces, esa es la idea, ¿no? De que el otro quiere atraparte, pum, te escapa, te va a golpear, bueno, hay un movimiento ahí más sinuoso, ¿no? A nivel como si alguien te quisiera agarrar y no hay manera porque tú te vas escapando, digamos, ¿no? Vas cediendo a la agresión del otro, que un empuje también es una agresión, un agarre también es una agresión, evidentemente. claro, aparte, la reacción instintiva de mucha gente, inclusive de la gran mayoría de los Mm, karatecas que no entrenan en este tipo de cosas, es que al entrar en clinch, donde empiezan los agarres, los empujones, la reacción instintiva es oponerse, mm, ponerse en oposición a la fuerza del oponente. El gran problema con eso es que gana el más fuerte. O sea que si tu oponente es más fuerte que ti, esa estrategia te lleva a la derrota. En cambio, si se aprende a ceder y a redirigir la energía del oponente cuando está invadiendo el espacio que dejaste tú, o que creaste tú al ceder, puedes llevar esa energía a donde a ti te convenga más desde el punto de vista táctico. Entonces, bueno, esto cualquier judoka te lo muestran de 10.000 maneras distintas. Es mm. algo, es su salsa, es lo que hacen siempre, de poder
ceder ante un empujón y transformarlo en una proyección, por ejemplo, ¿no? Y esto es una cosa Eh, que tiene mucha aplicación dentro del espacio táctico estratégico del karate también, ¿no, Pepe? Aunque pareciera que no. Hombre, claro, y en el kata está lleno de esos movimientos, ¿no? Ujú, Por ejemplo, el sandan, si lo sabes interpretar bien, que todo el mundo hace, o hace bien el mikazuki, o a veces en Shitori, por ejemplo, no hay mikazuki, pero se hace el ude-uke, ¿no? O el enpi-uke. En realidad es que te agarra y entras con el hombro. O sea, estás ahí en el clinch y pum, le puedes meter con el hombro. Esto se hace mucho en las escuelas chinas, ¿no? Golpear con la zona. Todo el mundo está acostumbrado a pegar como el gancho, el suki, pero bueno, en ese momento puedes usar las zonas más cercanas al otro, ¿no? Que son además bastante sorpresivas y que emiten mucha energía. Pues el mismo Suki cuando estás agarrado, ¿no? ujú, O sea, estás agarrado y en vez de querer soltarte, pues él te empuja, cede ujú. y lo reconvierte, o un Yakosuki, y lo reconviertes en un desequilibrio, por ejemplo. Ahora, lo que sí me gustaría aclarar es que esto no es una validación del karate Nisentenashi. Nosotros no estamos esperando a que él haga algo para poder evadir. No estamos esperando a que él me empuje para poder crear un vacío, para poder ceder. Estas son estrategias que se usan en el fragor del combate. No, no estamos esperando a ver qué hace para poder eh, generar toda una estrategia de cómo voy a poder defenderme de ese ataque específico que viene volando a mi cara en milésimas de segundo. Eh, estos son estrategias que se usan para poder, poder salir del paso, para poder vencer, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Este, me parece Son que estrategias para no perder la iniciativa. justamente, me parecía pertinente hacer la aclaración porque si se ve, si se escucha lo que decimos nosotros desde la óptica del karate Sentenashi, parece que estuviéramos validando lo que dicen, pero no, no es eso, ¿ok? Porque ya como lo dijimos en el episodio pasado, el karate Sentenashi no sirve para defensa personal. Y si no entienden el concepto, vean el episodio 304, donde hablamos extensivamente de eso. ¿Qué me decís la estrategia número 3, que es la que a mí más me gusta de todas? No sé por qué, de todas las que hay, la que más me queda bien es esta. Y es la de invasión. Eh, por ejemplo, si estudias el kata Nai Hanchi, el uno o el Teki uno, te puedo asegurar que la estrategia central de ese kata es justamente esta, la de invadir, aplastar, romper. Eh, es un kata que debido a- al objetivo que tenía que cumplir, que era, viene de Matsumura, era defender a otras personas, al rey o a los nobles, básicamente un guardaespaldas. No podía entrar en intercambios y eh, estrategias de evasiones. Tenía que entrar, romper y solucionar. Eh, Capaz que tenía que destruir a tres oponentes en 2 segundos y medio. Pam, pam, pam. Eh, o sea que, y esta es una estrategia que no es la más de entrar y romper, entrar a pegar piñazos. Podría ser, pero tiene detalles, tiene un palete más amplio que eso. ¿Qué decís vos, Pepe? Hombre, este tipo de estrategia está diseñada o o está ahí para vencer. Por lo tanto, trabaja en diferentes planos, en el trabajo, en elegir la técnica adecuada que haga que el otro no pueda reaccionar con garantía. Entrar en su espacio, sí, yo soy el que domino el espacio y el tiempo, y además domino la energía que utilizo. Igualmente, trabajo con aspectos, digamos, mm, psicológicos o emocionales de los oponentes. O sea, digamos que soy yo el que estoy influyendo en su integridad, ¿no? En su integridad
entendiendo su integridad no solamente dentro de un contexto físico, sino también interno, ¿no? Mm, justamente, eh, y Es como Musashi la llamaba eso tirar de la patilla del oponente, es decir, destruir su espíritu combativo, ¿no? Se podría resumir. y aparte tenés que aceptar tu propia mortalidad, porque tenés que entrar, a la boca del león. Sí, la Este aceptación de entrar. Hay un término en Kenjutsu que se llama kurai. ujú, De hecho, dentro del Iaijutsu que yo practico, las katas de Kenjutsu se llaman kurai, se llaman Tachishi no Kurai. Kurai significa entrar, claro, invadir. exactamente, y para invadirte, sabes que corres el riesgo de que te enganchen en el camino, ¿no? Y hay que aceptar ese riesgo. Por eso es una liberación psicológica poder hacerlo, ¿no? Pero hay un montón de variantes de esto, ¿no? Porque puede haber eh, distintas formas de plasmar esto. Por ejemplo, si hacen Niseiji, por ejemplo, Niseiji tiene este tipo de técnicas donde se, se Se hace ahoga, ¿no? como seguro. Bueno, para nosotros es ahogar, ellos te lo dicen como osauke, ¿no? Como Ujú. un Una uke defensa, ¿no? seguro, una defensa. Lo que en realidad estás haciendo es, por ejemplo, una de las opciones funcionales es que justamente le estás ahogando la guardia para poder entrarle. Este, o sea que él está en guardia y quedó con los brazos atrapados mientras vos entras con la otra mano haciendo un daño, impacto, ¿no? Puede haber también, yo qué sé, eh, tácticas entrando separando, por ejemplo, todo aquel que haya entrenado Seiyan, ¿cómo se dice Seiyan en el Shito Mangetsu. Ryu? Hangetsu, el que No, tenga, en Shitoryu se llama Seisan ok, también. pero en el Shotokan es Hangetsu, ¿no? Eh, En Shotokan, Seisan es Hangetsu, sí. todo Que aquel que tiene tenga ese tipo de movimiento técnicas donde abrís abajo y exactamente, arriba, sí. estás entrando ahogando abajo y arriba, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Eh, o sea que es, no sé cómo se le dice en español, en inglés se dice jam, o sea, como ahogar la señal, ¿no? Este, y yo qué sé, puede haber otras donde tu jiquite le está quitando la estructura, lo está doblando mientras tú estás entrando. Hay un sinfín de formas de plasmar este tipo de cosas, ¿no? En la realidad. Pero la estrategia es entrar y reventar. Después tenemos eh, las, la estrategia número 4 que podríamos llamarle la intercepción, ¿no? Que en el karate estamos acostumbrados al kono, sen no sen, etcétera, ¿no? En donde se trabaja con el timing, con el tiempo. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, no, bueno, existe este concepto en los 5 principios defensivos de Shitoryu, o sea, que están en las escuelas incluso tradicionales, ¿no? Que se llama rasca, Mm, que es romper, o sea, es como chocarte contra un muro, digamos, ¿no? Tú vas hacia él o te quedas ahí y entonces, tú lo pillas en el momento donde todavía no es muy fuerte, precisamente por eso, ¿no? Por anticipación, ¿no? Por saber anticiparte al momento, mm, gastar su intención y su acción, evidentemente, ¿no? Por eso las estrategias de ataque, bueno, no sé si hablaremos más adelante de eso. Es importante no atacar de forma tan descarada, ¿no? Que el otro diga, mira, allí voy, porque es muy claro. fácil hacer este tipo. O sea, la gente que no tiene mucha experiencia en el combate o que no domina muy bien sus instintos y va a por ti, es muy fácil hacerle este tipo de técnicas de interceptar, ¿no? De frenarlo en seco. Claro, de utilizar sus vacíos para entrar, dar la Ujú. estocada en el momento preciso. Este, mm, bueno, esta es una de las estrategias el cual el karate deportivo es muy bueno en trabajar con este tipo de estrategias porque se prestan a la puntuación deportiva, ¿no? Claro, se Este, estiran tanto que es fácil entrar en ese vacío, ¿no? Porque te ofrece mm. mucha distancia, ¿no? Sí, aparte uno los ve y ve que entrenan este tipo de estrategias para aplicadas, adaptadas a la situación deportiva. Ujú. Este,
O sea que el contrarrestar algo que mientras se está gestando, donde él empieza antes, pero tú terminas primero, este, es, es un arte, pero aparte, porque también puede haber una confusión aquí. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que hablábamos el episodio pasado, hablábamos de que em, un golpe tardaba menos en el tiempo que el tiempo de reacción que tenía el cerebro para poder bloquearlo. Y eso está científicamente comprobado. Se han hecho test con boxeadores, etcétera. Ahora bien, eso es cuando intentas reaccionar a la técnica. Nosotros estamos hablando de reaccionar a la intención. Ujú, eh, em, y en todo caso, en el peor de los casos, reaccionar al movimiento. Porque si el manejo del tiempo es suficientemente bueno, no importa lo que hagas, te voy a dar una piña igual, porque ujú, sé cuándo entrar. No importa si vas a patear, si vas a golpear, si vas a... No importa. Eh, porque el que el que te tiene en la mira está esperando el momento en que te abras para hacer algo y ahí te va a dar. Este, o sea que es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Ahora también tenemos una estrategia que suena quizás simple y suena lógica, que es la estrategia de no telegrafiar, la ujú, estrategia de ser invisible en lo que haces. El gran problema de esto es que muchas de las costumbres técnicas que tenemos dentro del karate mandan el mensaje antes de la técnica, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, que la técnica primero tienes que venir así para después poder hacer el Gedan parado, tienes que entrar para poder hacer el Age o que lo que sea. O sea que tienen dos tiempos. Y el problema con eso es que el primer tiempo le está diciendo al otro, mira que vengo, mira que vengo. Entonces, te delata. En cambio, el que no telegrafea, no da información, y no la da ni siquiera cuando lo está haciendo. Este, para contar una anécdota nada más chiquita, este, una vez me estaba mostrando, en el Wado hay una serie de ejercicios o de kumite donde se pelea desarmado contra alguien que tiene una katana, ¿no? Este, y yo, ingenuo como soy, hablando como había entrenado contigo y eso tengo, el Kenjutsu contigo, tengo una pequeña noción. Dice, no, pero eso no se puede por tal y tal, tal, tal cosa. Me dice, no, sí, sí, aparte en el kata tal, dice, esto muestra cómo se desarma. Digo, por el amor de Dios, está. Matsumura lo pudo hacer, ¿está? Según la leyenda. Pero yo te aconsejo que vayas a Sevilla, te pares delante de Pepe Navarro, él con una katana con filo y vos desarmado, y a ver cómo te va. Porque es una ilusión eso, porque justamente el ojo entrenado, como el tuyo, eh, es difícil engañarlo. Y aparte tú, cualquier contacto contigo, me estás cortando, ¿no? Y me encantó porque inmediatamente se desarmó el argumento porque justamente, sí, no tiene sentido. Digo, alguien desarmado con alguien que sabe manejar el sable, es una forma dolorosa de suicidio, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? sí, bueno, aparte que este concepto se entrena, tanto en el Jiu-Jitsu como en el Kenjutsu, o sea, se practican, ¿no? Es decir, tú subes cuando, lo que pasa es que tenemos la noción romántica de las películas, donde, cargar, cortar, donde te ves venir desde lejos, ¿no? Normalmente tú subes carga y cuando ha descargado el otro ni la ha visto, o sea, no, es invisible. Pero aquí lo que quiero destacar es un poquito es que este concepto va un poco en contradicción cómo se hacen los katas, ¿no, Jorge?
donde todo es expresión externa, donde exacto. nuestro gestos, momentos de QI excesivo, donde tú cargas al máximo para descargar, Mm, donde, bueno, todos los movimientos tienen que ser como muy visibles, ¿no? Por eso nosotros en el karate funcional, por ejemplo, damos QI o simplemente intentamos que no sea excesivamente, que no se vea. Cuando mm, hacemos kata, incluimos ese elemento, no estamos ahí exagerando la carga y la descarga, a no ser que estemos trabajando algún concepto de cadena cinética, ¿no? Pero justo. teniendo claro que estamos trabajando con un objetivo diferente a lo que sería el tema de defensa personal, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicio se vuelve a practicar de nuevo en el karate de competición, apenas en el karate de combate, en el combate que se llama de karate tradicional, yo creo que no existe. Mm. Y evidentemente ha desaparecido de las catas. Es decir, es otro elemento de separación que hay entre una realidad de una táctica eficaz que no se introduce, ¿no? En los katas. Sí, digo, em, lo que pasa es que esto hay que tener un poco de experiencia. Mm. Sueno como un hombre más viejo de lo que soy. Pero tiene que haber corrido agua bajo el puente para tener la propia experiencia, la propia vivencia de la falta de información en algunos de los katas que tenemos hoy. O sea que tienen agujeros muchas veces. em, Digo, yo le recomiendo a quien escuche o vea este podcast que vea su kata, no importa el kata que esté haciendo, y se haga la pregunta, ¿yo puedo traducir esta técnica, esta forma de hacer esta técnica? ¿La puedo traducir al comité? Y la respuesta, de forma, es un 99,9999% es no. Y por eso se ve que cada vez que la gente va a hacer comité, las técnicas del kata desaparecen. Y están las técnicas Las técnicas y las estrategias del kata. Sí, sí, sin ni hablar. Lo que pasa es que las estrategias del kata no están hechas para estar como un duelo de kendo, uno frente al otro. De todas formas, las técnicas desaparecen. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer Maegeri, Gekusuki, Mawashigeri, Surikomi Mawashigeri. Un montón de cosas que no existen en los katas. No existen. Este, entonces, ¿para qué hacemos kata? Si me estás diciendo que no, que son el principio, sí, pero si no lo usas, entonces ¿para qué lo haces? Entonces, por eso para mí el karate funcional es tan inherentemente liberador, porque ahora no hago 3Ks, ahora hago un sistema. Entonces me hace la vida mucho más fácil y mucho más rica. ¿Qué decís vos, Pepe? No, bueno, lo estamos experimentando, ¿no? Además es progresivo, ¿no? Ayer dando la clase a los compañeros online de otras ciudades, otros países, hablábamos precisamente de eso, ¿no? Decíamos, si lo que yo hago no es transferible, entonces no puedo considerarle que forme parte del karate, ¿no? Sería un ejercicio como puedo hacer otro cualquiera, ¿no? Entonces, en el karate funcional, lo que pretendemos es que cualquier cosa que hagamos tenga los principios universales que puedan ser transferibles, porque si no, estamos en lo mismo. Estamos haciendo, por un lado, el Quijón, que no tiene ningún sentido, no hay ningún elemento que podamos transferir al combate ni al kata, ¿no? Entonces, otra de las razones es que nos incitan o que nos ayudan a completar este sistema es precisamente trabajar con esos elementos, ¿no? Sí, es como si yo solamente pudiera usar un vaso para agua exclusivamente, ya está. No, y ahora si quiero tomar un refresco, pues tengo que agarrar otro Otro vaso y vaso. después otro vaso, otro vaso, además diferente, ¿eh? No vaya a ser que se parezca. Entonces, claro, todos estos elementos que están en el kata son perfectamente transferibles porque no están limitados a un contexto puramente de Quijón o de técnico, ¿no? Sino que tienen, como estamos viendo, pues estrategias y muchos elementos
que son utilizables más allá de ese espectro técnico, ¿no? Yo le recomiendo a la gente del karate tradicional que lea el libro que se llama El karate oculto, Mm. que es de un escritor anónimo, porque usa un seudónimo que no existe. Pero es bueno, el libro está agotado, pero se puede encontrar la versión en PDF por ahí. Y ahí él cuenta cómo va a ver a su nuevo maestro, un antiguo alumno de Funakoshi, y el maestro le dice, ¿vos podés pelear usando tu kata? Y él le responde, no. Y la respuesta del maestro es, no estás haciendo karate. Eso daría que pensar para millones y millones y millones de karatecas que leyeran ese texto, ¿no? Bueno, vamos a la estrategia número 6, la selección de objetivos y armas. Porque en el karate moderno estamos acostumbrados a que, bueno, estamos acostumbrados a que nunca hacemos contacto. Siempre es controlado el golpe. Y por lo tanto no nos preocupa cuál es el efecto que tienen los golpes, porque no hacen impacto. eh, Qué función tienen los golpes y a dónde los pegamos. Entonces, eh, siempre hacemos un suki, venga lo que venga. A- digo, así le estemos pegando un cráneo, como que le estemos pegando un diafragma, como que le estemos pegando una garganta. Suki, 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 suki. Y eso es altamente inefectivo e ineficiente porque si le pegas una piña, un suki, al cráneo de una persona, es posible que la noquees, pero también es muy posible que te quiebres la mano. Eh, entonces hay todo un pensamiento de cómo hacer estas cosas, eh, de no solamente los puntos de ataque, este, sino también las armas que vas a utilizar para atacar esos puntos o los métodos que vas a atacar, que vas a usar para atacar esas, esos puntos, esos objetivos. ¿Qué decís, Pepe? Hombre, evidentemente, está claro que la que las zonas de contacto importan, ¿no? Por eso incluso en el karate tradicional se mantienen todas aquellas formas, ¿no? Que si takumade, que si nukite, que si puño, que si no sé qué, sé no Mm. sé cuánto. Entonces, Pero, depende de pero, la zona. pero no en la aplicación. Solamente en el kata se conserva eso. Ah, sí, sí, solamente en el kata y en algunas incluso ha desaparecido. Entonces, claro, la idea de las zonas de contacto, esto es necesario, forma parte de una estrategia. Es decir, yo no puedo soltar golpes de forma indiscriminada, ¿no? Porque no tiene el efecto a lo mejor incluso causado. O sea, incluso se rompe un poco la idea de máxima, máxima eficacia, mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, yo puedo golpear a una zona determinada sin un gran esfuerzo, con una zona concreta de mi mano, de mi codo, de mi puño, de mi cualquier parte de mi cuerpo, creando un efecto mucho mayor que la energía utilizada, ¿no? Y no Sin romper dañarte. tampoco sin dañarte, y no coger martillo para todo, ¿no? Da igual con el martillo siempre. Claro. Por ejemplo, algunas de las reglas básicas es que usar un arma blanda contra un objetivo duro. eh, y lo contrario, usar una arma dura contra un objetivo blando. Este, por ejemplo, un shotei contra la sien o la mandíbula, por ejemplo. Un tatesuki contra la garganta, un shito contra la carótida, etcétera, etcétera. Pero aparte, bueno, hay que saber tener un mapa, que no hay que ser científico nuclear para tener este mapa, pero tener un mapa de dónde se puede atacar y de qué forma hay que atacar, ¿no? Las cavidades, no sé, por lo general no tiene sentido golpearlas, hay que penetrarlas. Mm. Eh, la mandíbula, la sien, la carótida, bueno, todos los puntos básicos que son débiles en la anatomía humana cuando se trata del combate. ¿Qué decís, Pepe? Hombre, evidentemente hay que aprender todo eso y también, bueno, utilizarlo y saberlo, ¿no? Jorge, te mando un mensajito, si no te importa leerlo. Sí, claro. Bueno, seguí hablando entonces. No, sí, bien, estoy de acuerdo con lo que dices. Claro, evidentemente tienes que tener conocimiento de la anatomía humana, ¿no?
porque si no, no puedes golpear esa zona. Lo que pasa es que en unas zonas concretas fácilmente localizables y que se puedan golpear. Ya hemos hablado de esto del Quick Show, ¿no? No buscarle por la espalda, entrar, no sé qué, sino bueno, que normalmente es la que se va a cubrir el oponente y es la que descubre cuando te ataca o cuando te agarra o cuando te hace algún tipo de movimiento agresivo, ¿no? Que además no se espera, ¿eh? Mucha gente no está preparada para que le metas un del enojillo, a lo Muy mejor bien. sin mucha agresividad, o le pegues una patada a la rodilla, etcétera, etcétera. Exactamente. A eso es lo que nos referimos. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a la estrategia número 7, el equilibrio, el desequilibrio, el kusushi, la forma de destruir el equilibrio del oponente y mantener la propia? ¿Qué decís, Pepe? Perfecto. Sí, este es importante porque el cuerpo a cuerpo, digamos, y el forcejeo, que es algo muy común en cualquier pelea de calle, digamos, es menos tenida en cuenta en el karate. No digo que no se tenga, pero no se le da muchas veces la importancia que tiene. Y claro, si yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a usar muchos atemi, muchos golpes, ¿no? Muchos tipos de patadas y demás, y alguien me agarra, pues me está anulando mi capacidad de maniobra. Y entonces tengo que saber también trabajar en este plano, ¿no? De cómo no me manipulen y cómo manipular yo. Claro, bueno, eso es una de las razones por las cuales, por ejemplo, las patadas a nivel Yodan, o sea, a nivel de cabeza, no existen en los katas, a no ser que sean tuneados modernamente. Los katas por lo general no tienen ninguna patada por encima por arriba de la rodilla. Y es justamente por el gran peligro a que te rompan la estructura, te tiren. Porque estás mucho más expuesto a eso cuando estás parado sobre una pierna y cuando estás levantando la otra a la altura de la cabeza de otra persona. Una vez un sensei me dijo, estaba parado delante mío, y me dijo, patear a la cabeza es equivalente a hacer esto. Y se agachó y me pegó con el puño sobre el pie. Este, Me pareció una forma muy elocuente de, de ilustrar el tema, ¿no? Porque el karate moderno, las películas, todo eso, Bruce Lee, mm, todos tienden a mostrar las patadas en la cabeza como algo muy espectacular, etcétera, súper efectivo, yo qué sé. Y en la realidad en la realidad sucia de la defensa personal, no es recomendable estar levantando la pierna, y estar parado sobre una sola pierna, justamente por esto, ¿no? Este, Otro tema que no sé qué quieres decir de esto, Pepe. De esto, no, evidentemente, una cosa es un combate de dojo, un combate deportivo, donde si te cae, te paras, se para y entonces los dos levantáis. Y otra cosa es tener la destreza suficiente y la potencia para anular otro con una patada, ¿no? Sobre todo cuando estás cuerpo a cuerpo. Mm, Entonces, si uno tuviera que elegir su mejor técnica para pelear, posiblemente el porcentaje de levantar las piernas a nivel Jordan bajaría. exactamente, exactamente. Para deportivos sí, porque si llegas, pues te dan más puntos, ¿no? Claro. Tiene lógica. Pero en la vida real, no, puntos hay pocos. Bueno, los que te dan de sutura si falla. Bueno, tenemos la estrategia número 8 que la gran mayoría de los karatecas no la usa. Eh, Aquellos que ven la necesidad, esto lo tocamos un poquito en el episodio pasado, salen y hacen Goshin Jutsu, porque no lo encuentran en su karate. El karate funcional es una parte integral, cotidiana, el tweet de los agarres y las luxaciones, ¿no? Es algo básico, pero no solamente que es fundamental, sino que es básico, es del primer año de escuela trabajar con este tipo de cosas. ¿Qué decís, Pepe?
Hombre, anula la posibilidad del otro de poder. Recuerdo a un amigo mío que le quisieron quitar el coche, sacaron una navaja y él anuló que le pincharan porque le agarró la mano que tenía el cuchillo, ¿no? Mm, Es decir, además, curiosamente, hombre sabía agarrar, no es solamente agarrarlo, cómo agarrarlo, ¿no? mm, Por ejemplo, el judo se tiene muy en cuenta, se lleva como mucho tiempo, ¿no? A ver por dónde te agarro para mm, dominarte, ¿no? O sea, que no es solo te agarro y ya está, ¿no? Sino, la presión que ejerce sobre las manos, el tironcito que le pegas, si puedes escalar, ¿no? Lo que se llama escala. A lo mejor le empiezas agarrándole por la solapa, pero acaba atrapándole el cuello, ¿no? O le justamente. agarras la muñeca, pero le controlas el codo, ¿no? Mm, Es decir, es súper importante. Y se trabaja poco, se trabaja en agarres, pero desde el punto de vista del Goshin, como tú dices. Yo mm, hago A y tú haces B, ¿no? Pero desde alguien que se opone, que tienes que ir constantemente manipulando, iba a decir mm, maniobrando, manipulando, es un trabajo que está en karate y que lo que pasa es que está mal interpretado mm, con las posturas de kake, ¿no? Cómo se mm, pone la mano, con mm. las costuras de Koken y estando en ka Nekodachi. koke, Mm, kakuto, mm, koken, mm. etcétera, etcétera. Pero todo eso son, bueno, pues de alguna manera controles, agarres y manipulaciones. Claro, aparte, lo que hay que recordar es que, nuevamente, como cuando hablábamos de las evasiones, las esquivas, que decíamos que la evasión por sí misma no soluciona el problema de fondo. Los agarres tienen un objetivo ulterior, o sea, agarrar a alguien. Digo, yo siempre hago la broma en el dojo cuando entrenan liberaciones de que alguien te agarra de la muñeca. Y se ponen a hacer un montón de cosas y atacan acá. Digo, no, muchachos, si alguien me agarra de la muñeca, mi defensa es preguntarle a qué hora me soltás. Porque digo, si es eso, digo, no necesito hacer nada. Me quedo ahí, que el hombre me agarre y yo espero que me suelte. Este, los agarres siempre son un vehículo para lograr otra cosa. Puede ser, yo qué sé, agarrarle. Estar en clinch y agarrar un brazo y llevárselo para poder ganarle la espalda. Eh, puede ser un empuje a Yodan para poder agarrarle la pierna. Mm, puede ser un jiquite tirando de él mientras estás golpeando. Digo, hay un montón de formas de hacer este tipo de cosas. La riqueza de la expresión técnica de este principio es enorme. Digo, no hay que ir más lejos, digo, eh, el otro día estábamos haciendo una forma de kumite que hacemos nosotros que es bastante libre, este, y estábamos revolcándonos en el piso y logré agarrarle una mano a mi compañero de entrenamiento. Él tenía el puño, le logré agarrarle la mano y le pude hacer, agarrarle el dedo, no lo puedo mostrar así, y hacerle esto. Agarrarle, le haces la presión así que le extendés los tendones del dedo y duele un montón. Uf. Podés, podés solucionar el tema haciendo eso. Este, o sea que puede ir desde eso hasta levantar la persona y tirarla para atrás. Yo qué sé, hay un montón de variaciones. Sankyo, por ejemplo, que se agarra los dedos, todos los dedos del oponente y se le aprieta y Claro. luego lo subes para arriba, se sube como, con esa facilidad, ¿no? Porque es como que le estás apretando, duele, el choque, el sistema nervioso que tienen los dedos es Ah, tremendo. Cuando se aprieta un dedo contra otro, es a inagotable. mí me encanta hacer eso porque puede pesar 150 kilos y hace eso y él queda en punta de pie, ¿viste? Pidiendo que pare. Sí. Este, pero en el karate no se hace. No hay una estrategia de cómo agarrar y luxar. Lo cual me parece extrañísimo, porque un sistema marcial, un sistema de defensa, tiene por obligación que tener este tipo de herramientas, ¿no? Este, pero no. Pateamos el aire, bloqueamos el aire, y golpeamos el aire. Mm, Estrategia número 9. Este, mm, la defensa, la defensa ofensiva, ¿no? Cuando se utiliza la defensa para
eh, herir al oponente. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, claro. Es la, esto es lo que se llama en algunos juegos coger el centro, ¿no? Tomar el Mm, centro. mm, Es decir, aprovechar la fuerza del oponente y entras tú, digamos, en esa línea, ¿no? De central, donde el otro pues, sale un poquito disparado para afuera, ¿no? La defensa-ataque es muy sorpresiva, además, también, ¿no? Que aprovechas también energía del otro, no rompe su estructura. Lo que ocurre es que rompe su estructura. claro, pero aparte digo, Estoy pensando ahora en una específica. en una específica. Si no estoy pensando, por ejemplo, el Ageuke. Mm, No estoy pensando en una temi puro y duro, ¿no? Donde el otro viene, tú estás, por un lado defendiendo y por el otro golpeando, ¿no? Que esa me encanta, ¿no? mm. Sobre todo cuando el otro viene por arriba y tú vas por abajo, entrando, es tremenda, ¿no? Es muy sorpresiva. Pero lo digamos que tu estructura es superior a la del otro, ¿no? Por Mm. eso permite, digamos, penetrar en como Basai-dai, ¿no? Que es lo que significa entrar en la fortaleza del otro, ¿no? Entrar en su castillo, digamos. Claro, lo que también hay que tener en cuenta, esto es otro de los errores comunes en la fantasía del karateka, es que siempre se trabaja de óptimos. O sea, se trabaja siempre dentro de ámbitos óptimos. O sea, como que si tú haces lo que tienes que hacer, el oponente jamás va a tener nada que decir al respecto. Y en Ujú. realidad eso no es así. Basta con ponerse enfrente del otro y vas a ver que él en determinados casos te va a imponer su estrategia y tú tenés que poder trabajar con eso también. Entonces, todas las defensas no funcionan todo el tiempo. A veces hay que mm, cambiar de estrategias defensivas. Por ejemplo, si alguien logra eh, a- atraparme, agarrarme de la ropa, este, especialmente si después de que yo lo haya golpeado y pase de la intención del ataque, ¿no? Traerme hacia así, cuando le pegaste un par de sopapos empiezas a mantenerte a distancia, ¿no? El mismo agarre se transforma en mantenerte lejos para que una de las formas que se puede romper esa estructura del agarre es justamente atacando el músculo radial del brazo para hacerlo colapsar, que se te traiga la cabeza hacia ti, donde puedas, ahí, bueno, puedas golpear la cabeza. O sea que es una defensa que es un ataque, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, hay un montón de formas de hacer este tipo de cosas. El hecho es que si la defensa solo defiende, no solucionó el problema de fondo, porque volvés a atacar simplemente. La defensa tiene que generar alguna forma de cambio en la situación táctica que te permita a vos atacar. ¿Qué decís, Pepe? Sí, evidentemente, ahí, aquí hay se conjugan, ¿no? Mm, Diferentes estrategias, ¿no? Una es la de ceder, por ejemplo, a la energía del otro, como tú bien dices, te tira de ti, cede y lo invades, ¿no? mm, Y le golpeas, ¿no? Evidentemente, el uso del tiempo y el espacio siempre está presente, que mm, esa envuelve a toda la distancia. Y luego, eh, eh, si tienes un buen concepto de adaptación, que también podemos considerar otra estrategia mm, auxiliar, él tiene una sola técnica que es la que tira de ti, pero tú te abre el abanico, ¿no? De posibilidades, ¿no? De atacar, mm. tanto de piernas como de brazos, como de codo, rodilla, cabeza, etcétera, etcétera. Incluso de proyecciones, etcétera. Bueno, vamos a hacer la estrategia número 11, la capacidad de adaptación. Ujú. No, era la estrategia número 10, digo. La capacidad de adaptación. ¿Qué decís, Pepe? Para mí imprescindible, porque ningún oponente es igual. Ni siquiera nosotros somos el mismo de un combate para otro, de una pelea para otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capacidad de adaptación, tenemos que hablar también de esas esferas también psicológicas y emocionales, no solamente técnicas, ¿no? Evidentemente, tenemos que tener una gran variedad de herramientas, pero bueno, tenemos que saber, adaptarnos ¿cómo se llama esto?
reajustarnos, ¿no? A las posibilidades que son sorpresivas. Por eso, porque el karate real no es A y yo B, y Mm. ahora yo hago B y tú haces C, ¿no? No se sabe, por lo tanto tienes que estar en constante adaptación, ¿no? Claro, lo que hay que saber es que cuando estamos hablando de adaptación, estamos hablando de adaptación sobre la marcha. Claro. Eh, entonces, yo, por ejemplo, una cosa que siempre aconsejo a mis alumnos es que tienen que bailar tango. El tango es un baile muy creativo, donde por lo general, ahora los tiempos cambian, pero tradicionalmente era el hombre el que dirigía, el que iba creando lo que iba a pasar en la danza. Y la mujer, la que tenía que adaptarse a esa creación del hombre y crear ella misma. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, no importa si son hombres o mujeres, tienen que bailar tango y tienen que ser la mujer, jugar el papel de la mujer. O sea, poder ser creativos en base a la adaptación a las exigencias del oponente. O sea, poder, esa capacidad de adaptación tiene que generarte la posibilidad de poder atacar, de poder ganar. Entonces, esa adaptación, nuevamente, si lo único que haces es adaptarte y poder esquivar los ataques del oponente, no estás solucionando el problema de fondo, es que alguien te está intentando pegar. Tienes que terminar esa situación de que alguien te está intentando pegar. Entonces, la capacidad de adaptación eh, es básica y es fundamental. Y es realmente una estrategia y una capacidad, una habilidad que a mí me parece que el karate de hoy no tiene herramientas, metodologías para trabajarlas. El karate funcional sí, y que es un área que hay que trabajar de forma constante e intensiva. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, porque muchas veces ese principio de adaptación se adquiere por descartes, Mm, no solo por acumulación técnica. Es decir, yo esto tengo la experiencia suficiente como para saber que cuantas veces me agarren aquí, me puedo ir por aquí, me puedo ir por allí, me mm, puedo ir por allí, pero por aquí no, ¿no? Por ejemplo, mm, ¿no? Entonces, sentir la fuerza del otro es como una especie de compendio de todas las estrategias. Capacidad de cambio de estrategia, ahora estoy defendiendo, pero de momento ataco, ¿no? Ahora estoy absorbiendo, pero de momento esquivo, es decir, es una constante. Entonces, es un entrenamiento muy específico, que tiene que ver más con aspectos que sí se dicen en la teoría, pero que se practica poco, que quizá en esa parte, quizá es la parte artística, ¿no? Del karate, ¿no? Aquello que tú conviertes en algo que es de la nada. Yo la asocio con los buenos jugadores de fútbol, ¿no? Que le tiras un melón y te escala y te hace una jugada de gol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque tú lo que te refieres ahí es a la capacidad creativa Creativa. que está aplicada, está acoplada a la capacidad de adaptación. Exactamente, ¿no? Mm, Entonces, que se manifiesta de forma libre sin acudir, bueno, a los parámetros establecidos, ¿no? ¿Qué se hace en la mayoría de los karates? Yo lo he sufrido y lo hemos vivido, ¿no? Es, no me cambies que solo te puedo hacer, que yo te voy a hacer esta técnica, no mm, me modifiques porque si no ya no te la puedo hacer, ¿no? Entonces se coarta un poquito esa capacidad. Recuerdo un compañero de Aikido que fue a un curso de altos grados, había un octavo dan que era mm. un poco así, que era muy técnico, pero que no le podías cambiar ni una mijita porque ya no te hacía la técnica, ¿no? Dice, yo recuerdo haciendo aikido contigo, me decía, dice que yo te decía así, te iba a hacer de otra manera y salía volando igual, ¿sabes? O sea, Mm. porque te adaptabas, ¿no? Quiero decir que no es una cualidad que si se trabaja sale, es decir, porque quizás sea incluso muy natural, ¿no? La adaptación. Yo pienso que la adaptación es trabajable. Lo que no es trabajable es la creatividad necesaria para sacarle ventaja a a la adaptación. Creo que hay
Es como cuando trabajamos en Shorintai, el empuje de manos, ¿no? Me acuerdo que tú, justamente refiriéndote a que había que relajarse y escuchar con el cuerpo. Y hacías la analogía de que si estabas tenso era como gritar mientras estabas intentando escuchar. Este, y bueno, el Inshu Shintai es una metodología en adaptación. El problema es qué Mm, haces después que hiciste esa adaptación. Y ahí es donde entra el aspecto creativo al que vos te decís. Y si no tienes esa capacidad, te quedas con técnicas, nuevamente. En vez de quedarte con una máquina de generar dinero, te quedas con unas moneditas en la mano. Cuando se te terminan las moneditas, quedaste. Ahora, estrategia número 11, que es una subestrategia, diría yo, de los agarres, ¿no? Es el uso del jiquité, ¿no? ¿Y por qué lo tenemos por separado? Porque es algo que está tan acentuado dentro de los katas, especialmente, y está tan mal entendido en el karate, donde se entrena, los sukis se entrenan casi que exclusivamente con un jiquite al costado, lo que es desde el punto de vista táctico es un suicidio, pegar al aire o pegarle a alguien o sobre un saco, una maquiguara, lo que quieras, con un jiquite vacío, pero igual puesto sobre el costado. Y se entrenan decenas de miles de repeticiones haciendo esto, condicionando de forma extrema al sistema motriz del practicante, donde ya le es casi imposible poder golpear sin retirar la mano hacia su costado, lo cual es una locura desde el punto de vista de la defensa de una persona, de la integridad física de una persona. Somos los únicos que se nos ocurre entrar en un combate y tirar un golpe y hacer un jiquité vacío. Hacemos la forma del jiquité, pero no tiramos nada. Este, en cambio, digo, en el cuerpo a cuerpo es un arma esencial. Poder tirar y fijar al oponente mientras les estamos haciendo un ataque percusivo. ¿Qué decís vos, Pepe? hombre, evidentemente tenemos que controlar al oponente, porque si no es como pegarle al saco, pensamos que el otro no tiene respuesta posible, ¿no? Es un riesgo, una debilidad estructural y una debilidad táctica. Yo no puedo estar pegando a alguien que me puede devolver el golpe, ¿no? Entonces, puede tener una función de cooperación o una función también de hacer otra cosa mientras que el otro brazo, digamos, ¿no? Ocupar el brazo del otro, Mm. tiene esas funciones. Entonces, lo de tirar para generar fuerza, vamos, cualquiera que practique contacto, que le pega al saco regularmente sabe que no es necesario hacer equite para pegar con fuerza. Por favor, estabas hablando de ese mito, por el amor de Dios, sí. Sí. Es Pero el uso, evidentemente yo tengo que usar todas las herramientas que tengo. Y el brazo que no está golpeando en ese momento es esto igual de escudo. importante que es tu escudo o incluso estás agarrando al otro para anularlo, ¿no? Es decir, contra más armas utilices, mucho mejor, ¿no? Claro, Entonces, yo me refiero a que esto escudo cuando no tienes un jiquite, cuando no estás claro, agarrando. Imagínense que es un soldado romano que va con su escudo y su gladius, su espada. Y cada mm. vez que va a dar una estacada, baja el escudo. Cada vez que va a dar una estocada, baja el escudo. Se lleva el escudo al costado. Digo, es una locura, ¿no? Claro, es que yo, por ejemplo, como no entreno el Oizuki como ataque, Mm, no lo practicamos, nosotros no nos ponemos en kamae y atacamos Oizuki, yo hace años que no lo hago, estoy hablando de muchos años, ¿eh? Bueno, tú lo sabes. Nosotros siempre que atacamos estamos protegidos, o sea, bueno, estamos invadiendo al otro, por lo tanto el otro también está vivo, entonces eso lo tenemos en cuenta. claro, No, pero por no, ejemplo, no entramos lazo. es muy normal en el mundo del karate de hoy estar en Shikodachi, por ejemplo, haciendo golpes hacia adelante. En Shikodachi, o sea, sin ninguna base estructural de atrás mío, o sea que si hiciera impacto en algo me caería
me caería de traste, haciendo ese tipo de cosas. Este movimiento de la mano hacia adelante y la otra mano hacia atrás, se hace golpeando, entre comillas, al aire, en Shikodachi, en Sanchin-dachi, etcétera, en Kibadachi, mm, ah, de forma exhaustiva. O sea, pueden hacer, yo me acuerdo, eh, hablar con gente, por ejemplo, que tenían la tradición de hacer esto miles de veces en una semana. Miles de veces. Condicionando el cuerpo cada vez que golpeas, el otro brazo va al costado. Y bueno, fue justamente lo que le pasó al finalista en las Olimpiadas, el peso libre, que justamente hizo un suki con un jiquite vacío y el otro le metió una patada por el lado del jiquite vacío. Vayan a verlo en YouTube, está clarísimo que el hombre pega un golpe con un jiquite puesto acá y la patada le entra por el lado del jiquite. Y lo noquea. Y salió campeón olímpico dormido, ni se enteró. Este, bueno, nos queda la estrategia número 12, que es la gestión de la distancia, la gestión del espacio, mejor dicho, ¿no? Este, que en el karate tenemos la tendencia a hablar de la distancia como si fueran tres entidades definidas, ¿no? Distancia larga, distancia media, distancia corta. Y por eso no me gusta hablar de la gestión de la distancia. Me interesa la gestión del espacio, porque en realidad esa relación de distancia entre vos y el oponente es muy fluida. No es estática, no es que llegaste a una distancia y te quedaste en esa distancia. Fluye, cambia. Incluso las distintas clasificaciones de distancias tienen variaciones dentro de sí mismos. Puede ser distancia larga, bien larga o larga al límite, yo qué sé, hay un montón de variaciones. Entonces, lo que se trata es algo que lo hemos nombrado por arriba varias veces en este podcast. Nosotros nunca hablamos del espacio o del tiempo. Siempre hablamos del espacio y del tiempo, de forma conjunta. ¿Te animás a comentar un poquito? Sí, bueno, estas 3 distancias están clasificadas, con respecto a las técnicas. Mm. Por ejemplo, podríamos hablar de saltos y patadas, técnica larga, espacio, o sea, espacio Distancia larga, largo, sí. distancia larga. Es que estaba pensando en japonés ahora, estaba pensando en tomahawk. Y entonces, tenemos distancia corta, que es donde, bueno, los puños, no sé qué, no sé cuánto, y la distancia corta, pues, codazos y rodillazos, ¿no? Y algún cabezazo de vez en cuando. Pero en realidad deberíamos de hablar de distancias de conflicto. Es Mm, decir, ¿qué distancias podemos gestionar en ese momento? Como bien dices, ¿no? ¿Cómo gestionar ese espacio? Por ejemplo, se hizo en un libro que se llama La comunicación no verbal, de Flora Davis, un experimento con presos de, bueno, potencialmente peligrosos, ¿no? En Estados Unidos, mm, donde una persona, digamos, ajena a ello, una persona normal, digamos, ¿no? De la calle, lo ponía en diferentes distancias y cómo se sentía en peligro dependiendo del tipo bueno, en este caso de preso, ¿no? Y decía que con algunos presos, incluso estando muy lejos, lo veía pasar y sentía el peligro, ¿no? Y con otros, con gente más normal, incluso se podía acercar, casi prácticamente está tocándose dentro de un autobús y no sentía ese mm, peligro. Entonces, no es una gestión solamente técnica, sino también una gestión emocional donde yo puedo dominar. Por ejemplo, si tú no tienes mucho dominio del agarre, de proyección, lo primero que quieres hacer es quitarte de esa distancia. Es separarte del otro, alejarte para pegarle, por ejemplo, mm, ¿no? Y gente al revés, que no domina mucho el espacio técnico, donde las técnicas, o sea, donde las patadas o los kerry y los golpes no es muy ducho y van a agarrarte y a trabajar el cuerpo a cuerpo, ¿no? mm. Entonces, la estrategia la manda pues, tu dominio técnico y tu dominio emocional, y donde tú te sientes invadido, donde te sientes cómodo, ¿no? Me hiciste acordar recomiendo a la gente que no lo haya visto, es una obra maestra del cine, pero también del cine marcial. Son Los Siete Samuráis de Akira Ujú. Kurosawa, Eso. donde el primer samurái de los siete
está buscando reclutar a otros, a otros samuráis. Y hace un test, diseña un test para ver si los que se presentan, si los quiere o no los quiere. Y es donde él está dentro de una casa, este, a varios metros adentro de la casa, y su ayudante intenta reclutar gente que entre a la casa para ver si sirven como son del nivel que él espera. Y tiene a otro ayudante adentro, detrás de la puerta. Entonces cuando entra el samurái le dan un palazo en la cabeza. ¡Bum! Entonces si el loco le pegan el palazo, ya no sirve. Y están aquellos que entran, se comen el palazo. Están aquellos que entran y lo evaden. Y después está aquel que dice, no, ahí no entro. Pues no es mi sitio, ¿no? Exactamente. Y terminó siendo el mejor samurái de todos, pero que ya percibió el peligro sin entrar. Cuando hablabas de la parte psicológica de la sensación de peligro, ¿no? Entonces, digo, sí, la distancia no solamente física, sino que es psicológica. O mejor dicho, el espacio, no solamente físico, sino que es psicológico, y varía según la predisposición psicológica de los dos que estén, o los tres, o los que estén involucrados en el conflicto. Y varía también según la persona, la psicología de la persona. Este, entonces, el espacio y el tiempo, el manejo de los dos, este, y la interacción entre los dos, es una ciencia. Se puede escribir libros sobre esto nada más. ¿Y por qué hablamos siempre del espacio y el tiempo? Porque están profundamente eh, conectados. O sea, cuanto menor distancia tengo a mi oponente, menos tiempo tengo. Si logro generar más distancia hacia mi oponente, me compré tiempo. O sea que después manejando el espacio de forma inteligente, puedo cortar mi tiempo y alargar el de él. O sea, es toda un área de estudio que hay que trabajar. Este, capaz que tendríamos que escribir ese libro, Pepe, Mm. de las estrategias de manejo de gestión del tiempo y la distancia. Bueno, nos queda justo a tiro la decimotercera estrategia que es el Sanshin, la conciencia alerta, ¿no? A mí siempre mi sensei me decía que la conciencia alerta no terminaba nunca y que siempre que estuviera en relación de conflicto con un oponente, lo tenía que tratar como si estuviera agarrando un tigre por la cola. Que si mi concentración, el enfoque de mi conciencia no era absoluto, se me escapaba el tigre y me comía, ¿no? Y es una analogía que a mí me gusta porque no se trata de la intensidad, se trata del enfoque, ¿no? Del concentrar. O sea que no es estar, sino que es el de ser eh, el de ser como, bueno, la analogía decía, ¿no? Como ser un charco de agua, ¿no? El ser un reflejo. No imponerle nada, sino poder estar de forma completamente perceptiva. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, Toy Tassai habla, creo que bastante de forma acertada en la conciencia, como impedir que entre cualquier filtración de pensamiento que te perjudiquen, ¿no? Él Mm, habla de pensamientos tóxicos, ¿no? Es decir, no deje que dentro de tu mente aparezca otro tipo de pensamiento que no sea ese momento, que no sea esa llenura, ¿no? De atención. Y además se practica dentro de las artes Kenjutsu y nosotros lo hacemos también dentro del karate funcional, ¿no? Pero no como Sanshin ordinario, ¿no? exactamente. De concentración en el momento, ¿no? Decía mi maestro, dice: "Una persona jugando al bingo tiene Sanshin también", ¿no? Claro.
a ver si le toca el número adecuado para que le den el dinero. Dice, pero no es el sunshine que se busca en el mundo que nosotros nos movemos, ¿no? Es de no apertura, es decir, es de, en otro sistema se llama mente cinética, es decir, la capacidad de ver allí, ¿no? Mm. Algo más, ¿no? Que no es solamente el plano fictivo, de no interpretar o de no malinterpretar lo que ocurre en cada momento, ¿no? Entonces, es un nivel de atención, evidentemente, es un poquito más evolucionada que el Sanshin que se exige en las catas más demostrativas, ¿no? Que es más fingido. Es natural y mucha gente le hablan de conciencia pesada, yo le llamo de mente ligera, ¿no? O sea, la mente que fluya, que esté ligerita, ¿no? A eso justamente quería comentar, porque se podría decir de otra forma, podríamos decir que es llenar de percepción cada ranura de la realidad en la que estás con tu Ujú, oponente. O sea, como no de interpretación, no de pensamiento, sino de percibir y poder estar ahí. Y por supuesto, accionar de acuerdo a la percepción que tenemos. Pero tiene una cualidad de escucha, ¿no? Tiene una cualidad como lo dice el nombre, de percepción, pero de forma ligera, como decís vos, porque tiene que ser rápida de acción, ¿no? No puede ujú. ser, no puede estar fija anudada en un punto, ¿no? Sino que tiene que ser rápida de acción. Eso, bueno, lo tendremos que haber hablado sobre los agarres, ¿no? Muchas veces cuando se nos muestra este tipo de agarres en los katas, ¿no? Cuando agarramos con estos tres dedos, justamente para poder agarrar y soltar rápido, ¿no? Este, bueno, nos queda la última que queremos hablar hoy, que es la ruptura de patrones. O sea, ¿a qué nos referimos con eso? Es que al cerebro humano le encantan los patrones. Entonces, eh, se, se caen en fácilmente y sin darse cuenta en patrones repetitivos. O patrones de copia, por ejemplo. Observen un combate de MMA, lo que sea. Muchas veces la técnica, si alguien patea, por ejemplo, muchas veces se da que la técnica inmediata del oponente es la misma técnica. Este, tendemos el cerebro humano busca patrones, lo que sea. Todo el mundo acá fue niño y, y veía imágenes en las manchas de humedad, me imagino, ¿no? Eso es el cerebro humano buscando patrones. Mm. Este, o sea que no es algo que tengamos que imponerle al oponente, lo va a hacer de forma automática y rompiendo esos patrones podemos generar una ventaja eh, táctico-técnica. ¿Qué decís vos, Pepe? Sería teoría del caos controlado, ¿no? Es decir, de estar constantemente arriba, abajo, al lado, Mm, ahora entro, me muevo, entro, agarro, te suelto, te grito, te miro suave, me río, ¿no? Es decir, eh, es una mm. especie de caos controlado que le envía tanta información dispersa al oponente que no es capaz de gestionarla, ¿no? Que no es capaz de reconocer un patrón, justamente. De Porque ese es el gran problema. Y esto la gente del karate deportivo lo entrenan. Que están 1-2, 1-2, 1-2 y después rompen y hacen 1-1. Para que, Porque a veces se confunde el método de entrenamiento con la táctica, con la claro. estrategia. O sea, una mm, cosa es entrenar y otra cosa es luchar, ¿no? O pelear. Entonces ya ahí entran otros mecanismos, ¿no? Lo que pasa es que lo que tú dices, ¿no? Se trabaja muchas veces como es una cuestión deportiva, a veces pasa en el boxeo también. El boxeo tiene sus limitaciones, que como no puedes hacer cualquier cosa, el otro también conoce lo que le vas a hacer, ¿no? Entonces, el caos es relativo, ¿no? Cuando te viene alguien que es más creativo y que se mueve, que ahora hace aquí, pero que te pega por aquí, te pega por allí, entonces es cuando es más difícil, ¿no? O sea, los boxeadores más clasistas tienen auténticas dificultades a la hora de enfrentarse con ese tipo de gente, ¿no? Y Y bueno, y bueno, en la calle lo vemos, ¿no? En la calle el que está para arriba o para abajo es como diciendo, a ver qué me va a hacer este, ¿no? claro, justamente. Y bueno, esto se puede utilizar de un sinfín de formas diferentes, pero lo importante es no tener patrones predecibles.
¿tá? No vale de nada estar haciendo eh, amagues y siempre estando haciéndolo en este ritmo. Uno, Claro, dos, uno, dos. Ah, entonces cuando vayas a uno, te estoy esperando en el dos. ¡Pamba! O sea que no tener patrones previsibles, uno, e intentar identificarlos en el oponente, este, y utilizarlos para nuestra ventaja. Si no tienes nada más que decir, Pepe, llegamos hasta acá. hasta aquí llegamos entonces. Pues bueno, entonces les recuerdo que, que sigan nuestro canal, que nos den un like, que se suscriban y que les cuenten a sus amigos karatecas que están buscando karate funcional, que existimos y comenten nuestro contenido. Este, y bueno, entonces hasta la próxima. Hasta la próxima.